Hola, hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy nuevamente estamos con ustedes y es un gran honor, es un gran gozo el poder estar con ustedes nuevamente hablando de la palabra de mi Señor Jesucristo, hablando de Jesús. Y bueno, hoy a este estudio le quise denominar a esta enseñanza, le quise denominar conéctate a tu fuente. Y bueno, eh, ya en algunas ocasiones les he hablado de los tres elementos que, de los que se compone el hombre, el ser humano. Eh, si bien es cierto, recordamos que es cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, cada uno de ellos tiene su fuente y su origen. Bueno, eh, el primero de ellos es el cuerpo. Y bueno, vamos a ver su origen y su fuente. Esto, para cada una de estos elementos que hoy vamos a estudiar su origen. Para cada uno de ellos tengo por lo menos una cita, dos, tres, porque si bien es cierto, con una sola cita no se puede decir que hay una doctrina de esto, porque tenemos que estudiar el entorno de cada uno de estos citas bíblicas, el contexto, uno de ellos. Bueno, tenemos, les decía, el origen, la fuente y origen de el cuerpo. En Génesis 1, Génesis 1:27. Vamos ahí. Como siempre les he dicho, deben de tener su Biblia y deben de tener con qué hacer algunas anotaciones por si quieren corroborar lo que yo les digo, que bueno, siempre está avalado por la palabra de Dios, por la Sagrada Escritura. Génesis 1:26, no es 27, perdón, nos dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, si bien es cierto, Dios creó al hombre. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero bueno, está viendo usted que la fuente de el cuerpo es la tierra, porque de ahí se creó y la fuente lo alimenta. Si usted puede ver, usted come carne, leche y huevo, porque estos vienen de la tierra. Todos esos animales fueron creados de la tierra y comen de lo que producemos de esto, porque es producto de la tierra. Esa es nuestra fuente que nos alimenta y que nos sustenta día con día, nos da vitaminas y nos da las proteínas que necesitamos. Esta es la fuente y el origen del cuerpo, la tierra. Aquí lo dice, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aún más dice, y fue el hombre un alma viviente.
O sea, sé que aquí está la otra fuente y origen del segundo elemento, que es el alma. El alma, si bien es cierto, usted lo podrá ver en algunas otras, muchas citas que nos enseñan que el alma viene de Dios. Pero aquí está, y fue y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. El segundo elemento, el alma, en el soplo, en el aliento de vida, le dio el alma. Este es el segundo elemento, fuente y origen. Dios la creó y Dios es su fuente. Dios sustenta tanto el alma como el espíritu. Lo vamos a ver también el espíritu. Ahorita lo vamos a ver. Si bien es cierto, les decía, hay muchas citas, por lo cual no puedo darle todas, pero sí puedo darle cuando menos dos, por ejemplo. Para esto que es el alma, para este elemento, le tengo la cita que es Salmos 2:16, pero bueno, quiero leerle todo el capítulo porque es hermoso el capítulo 16 de Salmos. Ojalá y no se me desespere porque, bueno, le decía, es un poquito largo, sí, pero es muy sustancioso este capítulo. Espero no se me desespere. En el nombre de Jesús. Salmos 16 nos dice: Guardadme, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar deleitosos, en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido por eso. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si usted puede ver, aquí el salmista habla del alma y dice que el alma bendecirá a Jehová, así como también en el Salmo 91, como también lo podemos ver en la oración
de María cuando visita a su prima Isabel, que dice, ah, clama mi alma a Jehová y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios. Eh, Podemos ver en muchas citas que el alma pertenece a Dios. Porque dice también, por ejemplo, nos dice, ay, es la cita de Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, volverá Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, que es nuestra esencia, va a volver a la tierra el cuerpo, como era en un principio, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y si usted se fija, el alma está insertada en el aliento de vida, junto con el espíritu. Bueno, tenemos otra cita que es Romanos 8:14. Esto nos habla de que si nosotros somos creados por Dios, si el Espíritu es creado por Dios, si el Espíritu es dado de parte de Dios, digo Espíritu creado por Dios porque somos creación de Dios y somos cuerpo, alma y espíritu. Somos creación de Dios. Somos sus hijos hasta que le aceptamos y decimos, te entrego mi vida. Pero usted lo puede ver aquí. Dice Romanos 8:14. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y bueno, tenemos otra cita que es Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y esta cita nos habla de cómo Dios nos ha creado y Él nos ha dado cuerpo, alma y espíritu. Y les dice Pablo a los tesalonicenses, está hablando aquí con ellos y les dice de esta forma, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les decía, el origen del cuerpo es la tierra y la tierra es la fuente del cuerpo. El alma y el espíritu vienen de Dios. El alma está insertada en el aliento de vida y el hombre es un alma viviente junto con el espíritu. Entonces, si está
esta es el origen, esta es la fuente. No te desconectes de Dios, porque si te desconectas de Dios, que es tu fuente, mueres. O peor aún, si estás desconectado, conéctate, porque si esta es tu fuente y estás desconectado, estás muerto. Y no precisamente pienses que porque estás fuerte y robusto, que ves, oyes y caminas y que piensas y que puedes hacer todo lo que tú quieras, esto quiere decir que estás vivo. Estás vivo nada más en el cuerpo. Pero si estás desconectado de Dios, estás muerto espiritualmente. Cuando te conectas de Dios, cuando te conectas a Dios, cuando te conectas a la fuente de vida, es otro tu, tu visión. Y bueno, eh, cuando, cuando más estamos en apuros, cuando estamos en aprietos, cuando no hallamos la salida, cuando buscamos y no encontramos, cuando tenemos problemas y no hallamos qué hacer, Dios está más cerca de ti y habla y te dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es tan fácil si tú pones atención a esa voz que frecuentemente te habla y te dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si tú escuchas esa voz, cada vez que le pongas atención y cada vez que le pongas más atención, va a ser más audible para ti. Y no es, no es broma lo que estoy diciendo, que si estás desconectado de Dios, estás muerto. No, esto es serio. Esto es verdaderamente serio y tienes que ponerle atención. Si estás desconectado, conéctate a tu fuente. La fuente divina de nuestro espíritu, de nuestra alma, es Dios. Tenemos otra cita que también nos habla de ello, que es eh, Mateo, Mateo 10, Mateo 10, 28, y que nos lo dice bien claro: no temas a los que pueden matar el cuerpo, no, más bien debes de temer. Mateo 10, 28, y nos dice así en el nombre de Jesús, nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vemos cómo mucha gente puede decir: no, no es cierto, eso no es cierto. Bueno, yo lo pensaba así. No, hombre, eso no es cierto. El yo tengo espíritu y tengo alma. El que dice que yo estoy muerto, ¿cómo va a decir que estoy muerto si yo veo, camino, oigo y puedo hacer todo lo que yo quiero? Mas no es así. Estamos hablando de lo espiritual y para entender lo espiritual tienes que poner tu atención en Dios. Por eso también dice la Sagrada Escritura, y es mi Señor Jesucristo hablando y diciendo: el que tenga oído, oiga, oiga, pero no habla de este oído, de esta oreja, no.
habla del oído espiritual. Y es tan fácil detectar que cuando tenemos problemas y cuando tenemos una gran angustia y buscamos de Dios, Él nos escucha y nos atiende, pero nosotros muchas veces hacemos oídos sordos. Pero cuando tú verdaderamente te das cuenta de que esto es y te conviertes, porque esto no es tan fácil así como decir, eh, ya, oí, ya. Muchas veces, bueno, a mí me pasó tantas veces que yo tenía remordimiento y me sentía mal por lo que había hecho el día de ayer. Iba a la iglesia o a un templo católico y me arrodillaba y le pedía perdón a Dios y ese remordimiento me hacía llorar y pedir perdón, pero un arrepentimiento falso. Por eso dice la palabra también en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentíos y convertíos quiere decir arrepiéntete, pero de verdad, de corazón, y conviértete. ¿Qué quiere decir conviértete? Quiere decir que si tú estás en esta dirección, dándole la espalda a Jesucristo y viviendo en pecado, en desobediencia y en todo lo que eh, te da enemistad con Dios, debes de primero de arrepentirte, darte la media vuelta y tomarte del brazo de mi Señor Jesucristo, convertirte. Convertirte es que si pensabas de tal forma mal, debes de pensar bien las cosas. Si pecabas, ya no peques. Si tomabas, ya no tomes. Si fumabas, no fumes. Si eras mujeriego, ya no lo seas. Si eras peleonero, ya no lo seas. Adúltero, si eras todas esas clases de pecados que hay, ya no lo seas. Conviértete, arrepiéntete y conviértete. Vuélvete a Dios. Eso es arrepentirte y convertirte. No es, no es nada más de decir, ay, no, sí, qué mal, de veras, perdóname Dios, y seguir en el mismo camino. No, no es así. Bueno, eh, por último, tengo una cita que nos invita a, a presentar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en obediencia a Dios, en santidad. Bueno, te decía, los tres elementos del hombre, que son cuerpo, alma y espíritu, podemos ver cómo al cuerpo, si le dejas de dar de comer, se va a morir. Igual, el alma, si lo dejas de alimentar, se muere. El espíritu, si lo dejas de alimentar, se muere. Y puedes decir, no, pero es que yo vivo bien y sí, el alma, si tú la dejas que te guíe para con la carne, se va a aliar con la carne y hacen una muy buena mancuerna. El alma, si tú la guías para con el espíritu, entonces va a ser espíritu, alma y cuerpo en obediencia totalmente a Dios. Y serás eh, un alma viviente, pero no nada más de vida aquí en los 50 80 años vivir, sino eternamente, porque en Jesucristo hay eternidad, lo que la ciencia siempre ha buscado. Pero
que muchos no se dan cuenta que la eternidad está en Jesucristo y en Él podemos verlo. Bueno, te decía, el cuerpo, si no le das, si no lo sustentas de lo que es su fuente, que es la tierra, si no le das de comer, se muere. Así como por ejemplo, un pez, si lo sacas del agua, se muere, igual. También podemos ver cómo el Espíritu, te decía, viene de Dios. Y creo que lo debemos de ver un poco mejor lo que es el Espíritu de Dios. Aquí en Génesis lo tenemos claro y lo tenemos, yo creo que muy claro, porque dice, entonces Jehová Dios dice en Génesis 2, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra creó. Pero no es nada más la, la, el decir, es que yo soy así de guapo porque me parezco a Dios. No, estamos hablando imagen, a imagen de Dios. Dios no se parece a mí, no se parece a ti en esto, en el rostro. No, Dios tiene la imagen que tú debes de tener por dentro. Tú debes de tener la imagen que tiene Dios, pero por dentro. Y lo vemos en Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Entonces te decía, si te desconectas de Dios, mueres. Si estás desconectado, conéctate a tu fuente divina. Conéctate y vive en obediencia. Bueno, perdón, tengo una cita más que les decía. Es Romanos 12:7. Romanos 12, perdón, 1 y 2. Y con esto me despido de ustedes. Es un gran gozo el poder estar hablándoles de mi Señor Jesucristo y el poder hablar de mi Señor Jesús. En todo momento para mí es un gran gozo. Dice así Romanos 12 en el nombre de Jesús. Y con esto me despido de ustedes. Que Dios los bendiga hasta donde quiera que estén y que les sea de bendición. Conéctate a tu fuente. No vivas desconectado de Dios. Vive como dice estos dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de cada día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.